¿Qué es lo primero que uno ve cuando llega a Guayaquil? Así lo primero, sea que uno venga por avión, sea que uno venga por tierra, ¿qué es lo primero que uno ve de Guayaquil? ¿Qué cosa? Sea que uno venga por aire, por tierra, en bote, lo que sea. ¿Qué es lo...? ¿Perdón? ¿Qué cosa? El río, exactamente. De hecho, las principales fotos de Guayaquil son fotos donde está el río, donde vemos el río como una parte emblemática de la ciudad. Y ese río, bueno, el río, cuando uno va, por ejemplo, al malecón y ve el río, sucede que de repente ve el río que va de izquierda a derecha y dice, bueno, es la corriente, como todo río, sigue su caudal, ¿no? Normal. Pero uno va otro día y en cambio va de derecha a izquierda, y ¿cómo es la cosa? Y uno dice, no, pero el otro día iba para el otro lado, y yo la veo que va para el otro lado. Obviamente sabemos que eso es porque hay agua tanto que entra como que sale del mar, ¿no? Y es interesante investigando un poco acerca del ciclo del agua, ver cómo el agua, uno se pregunta, ¿no? Porque supuestamente, bueno, no supuestamente, de hecho, la gran mayoría de ríos provienen de los deshielos, de las partes elevadas, de los montes, y del deshielo viene el riachuelo, el arroyo, y de ahí se convierte en río. Y hay cosas interesantes porque uno se pregunta, pero ¿cómo es posible que partiendo de un deshielo, porque uno dice, bueno, un deshielo es como cuando uno tiene un vaso con hielo y el hielo empieza a derretirse, y en ese momento uno dice, bueno, pero ¿cómo es posible que de un deshielo llegue a formarse un río que a veces es hasta caudaloso? Y no solo eso, sino que cómo es posible que partiendo de ahí el agua que desciende por acción de la gravedad no se vea, como que la tierra no la absorba, ¿no? Porque cuando uno, por ejemplo, riega las plantas o lo que sea, el agua que uno le echa a las plantas la absorbe la tierra. ¿Y cómo es posible que esa agua que desciende no sea absorbida por la tierra? En todo lo que tiene que ver con la creación hay tanta sabiduría que cuando un riachuelo desciende y se convierte en arroyo y así sucesivamente va creciendo hasta ser un río, no es que el agua se multiplica, sino que incluso toma agua de fuentes subterráneas que al momento que el río va descendiendo se van añadiendo al río, y para que cuando ya llega al nivel habitable, por así decirlo, el río llega a ser lo que normalmente conocemos, inclusive algunas veces la gente se pone a bañar y todo. Y las riberas de los ríos, es decir, los costados de los ríos, son sinónimo de prosperidad. Porque normalmente, pensemos, en el caso del Nilo, en África, las riberas del Nilo son lugares donde pueden crecer diferentes plantas, árboles, productos de la tierra, porque en el resto tenemos el desierto de Sahara. Entonces, yo también me preguntaba, pero ¿cómo es posible que, por ejemplo, cuando el agua del mar se evapora, cómo es posible que el agua que desciende del río, porque sabemos, ¿no? El agua del mar se evapora, es lo que nos enseñan en la escuela, ¿no? El agua del mar se evapora, llega a las nubes y después desciende en forma de lluvia, alimenta a los ríos. Y sin embargo esa agua no es salada como el agua del mar. Y bueno, es un proceso tan interesante y que definitivamente demuestra la sabiduría del Creador al momento de crear esto que para nosotros es fuente fundamental de vida. Y eso tiene miles de años, no hay día en el que no podamos beber agua. Y siempre la Biblia nos menciona acerca de la importancia que tienen los ríos y cómo inclusive nos lo compara no solo con prosperidad, sino inclusive hasta con el fluir de su presencia. Y no obstante, también una parte, vamos a ver un poco de geografía el día de hoy, el mar de Galilea es alimentado en parte por lo que se forma en las partes altas de Israel. Dentro del mar de Galilea vemos que hay una ramificación que corresponde al río Jordán.
como podemos ver en el mapa, desemboca en el Mar Muerto. Y es interesante ver cómo en el Mar Muerto no tiene nada de desfogue, no tiene nada hacia donde va el agua del Mar Muerto. Lo único que sucede ahí es que el agua del Mar Muerto se evapora, y como tal, cuando se evapora, lo único que queda después de la evaporación es la sal. Bueno, entre otras cosas, ¿no? Pero la sal no sube con el agua. Lo que se evapora es pura agua, H2O, ciencias naturales. Mientras que se queda dentro del Mar Muerto, entre otras cosas, es sal, y por eso es que el Mar Muerto es, creo que si no me equivoco, 8 o 9 veces más salado que los océanos. No hay peces ni nada. Inclusive algunos mencionan que esas aguas llegan a ser hasta tóxicas. No como la tóxica de que de repente uno conoce a su vecina que es medio tóxica. No. Tóxica el agua porque en realidad no es amigable para el nado y esas cosas. El éxito del río se resume en una sola palabra: dar. En el caso del mar de Galilea, lo conocemos de sobra. Hemos leído tanto en la Biblia acerca del mar de Galilea. Y vemos cómo el mar de Galilea es el lugar aquel donde inclusive se dieron milagros, como cuando las barcas estaban repletas de peces. Si las barcas estaban repletas de peces era porque en el mar de Galilea se podía pescar. Entonces el mar de Galilea llega a albergar tanta fauna y tanta vida a su alrededor. ¿Por qué? Porque da. Y el mismo río Jordán, en esta época, actualmente, es la estrella para hidratar a gran parte de la nación, tanto así que Israel en este momento, siendo gran parte desierto, está en capacidad hasta de exportar agua. En estos días. Sin embargo, en el Mar Muerto, tal y cual como su nombre lo dice, no tiene vida. Y tengo entendido que cada vez está más muerto, cada vez se seca más, porque no da. Entonces, el éxito del río se resume en una palabra: dar. Ahora sí, veamos lo que nos dice Proverbios 18:1. El que se aparta busca su propio deseo y estalla en disputa contra toda iniciativa. En otras versiones dice el egoísta. Habla acerca del egoísta. El egoísta lo vemos aquí que dice que es el que se aparta y busca lo suyo. Y que cuando le hacen alguna observación, se enoja. Y que cualquier cosa que cuestione su calidad y lo que él quiere para su beneficio, no le gusta. Porque el egoísta es un reservorio que no escucha. Y es interesante ver cómo algunos afirman que Dios te va a dar todo lo que pueda fluir en ti, a través de ti. Por lo tanto, no seas un reservorio, sino sé un río. Porque se trata de fluir, de que fluya, de que las cosas que Dios me da a mí no son para que sencillamente se queden conmigo, sino son para fluir. Si recibo de gracia, debo dar de gracia. Porque la bendición va a fluir para que yo soy bendecido para recibir. Pero como leemos aquí, aquel que es egoísta busca lo suyo y se aparta. ¿Y cuántas veces hemos conocido a una persona así? ¿Cuántas veces nosotros mismos hemos sido así? Buscando nuestro propio beneficio, en ocasiones hasta podemos pretender manipular personas, sea por quererlo persuadir de algo, quererlo convencer de algo, o inclusive a veces asumiendo el papel de víctima. Esa es una forma también de buscar lo propio mío, porque me victimizo. Digo, ay, mira cómo me han sido malos conmigo. Mira que cuando era chiquito me pasó esto, me pasó lo otro. Ya déjalo, ya pasó. Si ya Jesús te hizo libre, toma esa libertad. Y no te estés victimizando. Deja que lo que Él te da pueda fluir a través de ti. No busques lo tuyo propio, sino que más bien busca bendecir. Y Dios te bendecirá aún más.
porque esa es su naturaleza. Y esto de repente lo hemos visto un montón de veces. Inclusive la misma Biblia nos da otra advertencia en 2 Timoteo 3:2. Dice, la gente estará llena de egoísmo y amará el dinero. Será gente que se cree importante, orgullosa y que ofende a Dios. Serán personas que no obedecerán a los padres, no darán gracias por nada, ni respetarán a Dios. El egoísmo es algo que para nosotros, cuando buscamos seguir a Jesús, debe ser algo así como terreno prohibido. Pero no confundirlo con el celebrar el éxito que hemos conseguido cuando hemos hecho algo honestamente. Cuando con justa razón somos exitosos, llegamos a conseguir lo que queríamos, llegamos a tener por lo que hemos luchado. Está bien celebrarlo. Dios no está en contra del éxito, sea en los negocios, en el ministerio, inclusive en los anhelos personales. Él no está en contra de eso. Jesús no murió por nuestras motivaciones egoístas, pero Él no está en contra del éxito. Lo que sí está en contra es de que nosotros asumamos que lo que tenemos es porque yo lo conseguí. Es porque yo lo merecía. La Escritura nos dice que todo lo bueno, perfecto regalo viene de Él. Y aunque uno pueda decir, no, pero si soy yo el que tiene la habilidad para hacer los negocios, soy yo el que he estudiado y que tiene tanto conocimiento y que producto de eso es que he podido lograr y hacer lo que tengo. Sí, es verdad. Es muy probable que eso así sea y que por sus méritos haya visto que ha podido conseguir lo que ha querido lograr. Pero eso no le va a asegurar que lo pueda sostener. Así de simple. Uno no sabe qué puede pasar al día siguiente. Uno no sabe en qué momento uno puede ver su salud quebrantada y de tal manera que aquello de lo cual tanto se jactaba sencillamente se desvanece. Es increíble ver cómo en ocasiones nos enteramos que deportistas que han tenido mucho éxito y que por lo consiguiente han tenido mucho dinero, años después de sus años de gloria, están arruinados, endeudados. ¿Y por qué? Porque en muchos casos han atribuido lo que han recibido a sí mismos. Mientras que cuando nosotros atribuimos todo lo que recibimos a la bendición del Padre, nos damos cuenta que tenemos a alguien superior a quien debemos rendir cuentas y por quien debemos ser respetuosos. ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando dentro de este ciclo de egoísmo, de querer las cosas para mí, como vimos hace un momento, el que se aparta, ¿no? Veamos lo que pasa, por ejemplo, cuando esto ya va más allá y termina en conflicto. Dice Proverbios 18:19, más se cierra el hermano ofendido que una ciudad amurallada. Los pleitos se paran como las rejas de un palacio. El hermano ofendido que se cierra, que busca lo suyo. Y ese es el problema cuando buscamos lo nuestro, que buscamos nuestro beneficio a expensas de los demás. Y en ese momento, como dice aquí, es como una ciudad amurallada. No permite que hayan palabras de corrección, no permite que puedan acceder a él, sino que está así, ¿no? Como dice aquí, ¿no? Inclusive esa separación como rejas de un palacio, porque esas rejas de palacio no son como las rejas de una casa, sino porque están las rejas aquí, mientras que el palacio está muy atrás, separando. Y eso no es por lo que Jesús murió. Jesús no murió para separarnos, sino para unirnos. Algunos piensan que el seguir a Jesús es hacer todas las cosas buenas que odias mientras dejas de hacer todas las cosas malas que amas. Algunos piensan que es así, que en realidad que seguir a Jesús o ser cristiano implica eso, implica dejar de hacer todas las cosas malas que amo, que me encanta hacer, mientras hago las cosas buenas
que odio hacer. ¿Ya? Entonces, eso no es otra cosa que religión. Porque aquella persona que en realidad sigue a Jesús ha tenido un cambio en su corazón. Y ese cambio en su corazón es el que lo lleva a transformar, el que lo lleva a darse cuenta que las cosas que le llamaban la atención antes ya no le llaman la atención. ¿Por qué? Porque hay un corazón nuevo, un corazón renovado, algo diferente. Y uno se da cuenta que en realidad el plan de Jesús no era que nos sintamos así como que estamos con una camisa de fuerza ahí sin poder hacer las cosas ni nada, porque Él nos dice que debemos ser así. Cuando la intención de Jesús es transformar nuestro corazón para que nuestro corazón ya sea diferente, para que nuestro corazón ya nazca desde nuestro interior. No es desde afuera hacia adentro, sino desde adentro hacia afuera. Tanto así que en Juan 7:38 nos da una palabra muy contundente al respecto. Nos dice, todo el que crea en mí puede venir y beber. Pues las Escrituras declaran, de su corazón brotarán ríos de agua viva, de adentro hacia afuera. Y cuando hablamos de ríos, un aspecto interesante de los ríos es que el río, cuando es apenas un riachuelo, cuando es un arroyo, está dispuesto a unirse a otros para crear un torrente más grande. Cuando nosotros permitimos que nuestra vida, nuestras acciones fluyan como un río, no vamos a tener problema en unirnos a otras personas en comunidad. Y eso es lo mismo que inclusive la Biblia nos dice, que mirar con bueno es delicioso, es ver cómo aquellas personas que buscan seguir a Jesús habitan juntos en armonía. Entonces me uno a otros y de esa manera creo un torrente más grande. Entonces eso pasa y los ríos más caudalosos del planeta son ríos que tienen más afluentes. Y mientras más uno se une como río en el fluir, y dense cuenta una cosa, el fluir de un río es natural. El río da de forma natural. Ahí está fluyendo sin mayor esfuerzo. Hay ríos que fluyen con mayor fuerza, como de repente los rápidos que hay en la sierra por el oriente. Otros que fluyen con menos fuerza. Pero el fluir de los ríos es natural, no es forzado. No es como de repente aquel que da, pero así como, por ejemplo, tiene en la mano para dar y lo da así como, lo da con pena, ¿no? Como, es natural. El río da de forma natural. Y cuando de nuestro interior brotan ríos de agua viva, damos de forma natural. Y esto normalmente podemos asociarlo con cuestiones materiales, pero no es solo eso. Porque si reducimos el dar a lo material, estamos en realidad, hasta diría yo, menospreciando la sangre de Jesús, menospreciando el sacrificio de la cruz. Porque cuando hablamos de dar como un río de forma natural, implica poder dar de nuestra vida, poder dar de nuestro ánimo, poder animar a otras personas, poder demostrarles que efectivamente hay esperanza en Jesús. Aquellas personas que están desanimadas, levantarlos. Aquella persona que de repente está triste, hasta llorar con ella, pero darle palabras de ánimo, demostrarle que efectivamente hay esperanza, hay una nueva vida, hay un mensaje de amor y aceptación por el cual Jesús dio la vida en la cruz. Y uno de mis versículos favoritos es el que está en Amós 5:24, que dice, lo que yo quiero es que la justicia y la honradez estén presentes en todas sus acciones, que fluyan entre ustedes como las aguas de un río y que sean virtudes tan fuertes como las aguas de un torrente profundo. Y el Señor nos muestra claramente que este es su anhelo. Que las cosas que nosotros hacemos de corazón, que las cosas que nosotros hacemos con honestidad estén presentes siempre. Y que todas estas acciones fluyan de forma natural, que sean como las aguas de un río. Y que inclusive nuestras virtudes, aquel corazón transformado por la gracia del Señor, son virtudes tan fuertes
como las aguas de un torrente profundo. Nosotros vemos cómo la fuerza que tienen los torrentes, vemos cómo el agua cuando viene con fuerza, se lleva lo que está a su paso. Y esas virtudes, que así tienen que ser las virtudes, tan fuertes que cuando en algún momento hay algo que quiere irse en contra de tus principios, tú te levantas y dices, no, eso no es así, eso está mal. Porque son virtudes tan fuertes como esas aguas de un torrente profundo. Y Jesús no solo se queda ahí. No solo es que nos dice, ok, dame la oportunidad de cambiar tu corazón. Si tú has estado haciendo cosas buenas, pero que en realidad no te nace hacerlas, y sientes que te aguantas para hacer las cosas malas, dame la oportunidad de cambiar tu corazón. Dame la oportunidad, confiando en mí y reconociendo que hay cosas que necesitas cambiar y dejando de lado el daño que te haces a ti mismo y el daño que haces a las personas que están a tu alrededor. Confiando en mí, dame la oportunidad de cambiar tu corazón. Y de esa manera, todo esto va a fluir como ese río de agua viva de forma natural para ti. Y cuando eso sucede, no solo tú te vas a dar cuenta del cambio, no solo tus palabras van a cambiar, sino que todas las personas van a ver, oye, ¿y este qué bicho le picó? Ya no es como era antes. Hay cosas que cambian. ¿Por qué? Porque el cambio que produce el Espíritu Santo viene de adentro hacia afuera. Y en este momento, ese es mi anhelo, que puedas tener la apertura con el Espíritu Santo para que por medio de Jesús venga y te transforme tu corazón y que de esa manera todo esto fluya de forma natural. Porque no se trata de que uno dé de su vida sin quererlo hacer. Porque eso no es amor. Ahí no hay amor de por medio. Es pura religión. Pero cuando nuestro corazón está transformado, cuando nuestro corazón late por aquellas personas que necesitan de Jesús, cuando el corazón late por aquellas personas que están mal, que necesitan ayuda, cuando hay personas que necesitan inclusive que les demos la mano, y hay ese sentir, esa compasión por aquellas personas que no conocen del Señor, en ese momento uno se da cuenta, mi corazón está siendo transformado. Y la promesa del Señor, ¿cuál es? Estar siempre con nosotros. Como lo dice Isaías 43:2. Aunque tengas graves problemas, yo siempre estaré contigo. Cruzarás ríos y no te ahogarás. Caminarás en el fuego y no te quemarás. Obviamente que no se trata de forma literal, ¿no? Como que va a estar ahí, que de repente va a ir a caminar encima del año viejo y ya va a estar ahí como que, no, pues como aquí me dice que no me quemaré, ya voy y no me quemo y ya está. No, así no es que funciona. Aquí el enfoque es que aún en los momentos difíciles, Él permanece fiel. Hace un momento cantábamos, su amor nunca cambia. Él siempre permanece fiel. Y en este momento, ahí donde estás, yo quiero rogarle al Espíritu Santo que si en nuestros corazones hay cosas que Él necesita cambiar, que Él necesita transformar, Él lo haga. Que Él sea tocando nuestros corazones para que podamos ser renovados, ser transformados, que podamos ser como esos ríos por donde fluye su presencia, por donde fluye su amor, que podamos dar de corazón, porque de nuestro interior fluyen ríos de agua viva.